Para el culo. Sí, es un libro y te lo vengo a contar en este video. Hoy tenemos un video muy especial. Soy Lucas Quelín, más conocido como Lucas de Procto, y te vengo a contar que ya se estrenó mi primer libro. Sí, se publicó Para el culo, un libro de educación anal. En este video te voy a contar todo lo que pasó en la creación de este libro, cómo llegó, por qué escribimos un libro sobre el culo, qué es lo que sentí en el proceso, cómo lo viví, cuál es la recepción de las personas y cómo puedes acceder a él. Así que quédate hasta el final porque este video va a estar muy íntimo y picante. ¿Por qué escribir un libro del culo? Primero porque soy proctólogo, porque el ano estuvo durante muchísimo tiempo silenciado, muchísimas veces invisibilizado y se hablaba muchísimo de muchas partes del cuerpo y yo veía que sobre el ano absolutamente nada, no se hablaba nunca y todo lo que había eran publicaciones médicas, o sea, de profesionales hablando para profesionales, y necesitaba que haya algo para las personas. Por eso es como un libro de educación anal que necesitamos todos, porque todos tenemos un ano y es importante que entendamos, porque lo veo en las consultas, que siempre hay mucha desinformación, mucho mito, mucho desconcierto a la hora de tener una consulta. Entonces me parecía necesario que haya un lugar, un espacio, un lugar donde puedas encontrar en palabras, en páginas, en un texto, qué es la salud anal, qué son las cosas que tenés que saber para tu vida cotidiana y por supuesto para la sexualidad también, para todas las funciones que tiene el ano. Por eso me parecía importantísimo que llegue este libro, para que tengas esa información, para que desde un lado empático, con mi forma de hablar, mi forma de ser, de forma sencilla, de forma clara. No es un libro difícil de leer, la idea es que sea un libro que sea fácil y era uno de mis conceptos principales y con los cuales trabajamos muchísimo con el equipo editorial de la editorial Galerna, la cual me acompañó durante todo el proceso de escritura, para acceder y que sea un contenido que no sea duro de leer, médico, pesado. Bueno, ¿qué pueden encontrar en este libro? Es algo importantísimo. Tiene un enfoque desde el punto de vista más de la salud, desde el punto de vista, entre comillas, más médico, tal vez. También tenemos un enfoque mucho más sobre la sexualidad. Primero hay toda una narración y un contexto de dónde estamos a nivel de salud, a nivel de lo que conocemos como ano, y desde dónde parten todos estos mitos y tabúes que a lo largo de la vida la sociedad tuvo y fue perpetuando durante el tiempo. A su vez te cuento cómo es el ano, qué estructura tiene. Me pareció que explicarte específicamente qué era el ano, hablar un libro del ano y no hablábamos de qué era el ano, era como muy que no podía fallar. Entonces me parecía que ir de a poco como desarmando esos conceptos eran sumamente necesarios. ¿Cuáles son sus funciones? Algo tan discutido. ¿Cómo lo ve la medicina, la sociedad, la comunidad médica, la historia? Ese enfoque me parecía muy necesario. Después vamos avanzando y a medida que vas... No te lo voy a spoilear todo, pero a medida que vas avanzando en los capítulos, en el índice, puedes encontrar un montón de aspectos. Hay muchas guías. Yo traté que tenga muchos tips, que tenga como que te dejen conceptos claros, como decálogos, como tips o cosas básicas que vos tenés que saber y de qué manera las podés implementar en tu vida cotidiana. Por supuesto, para la salud anal, para la salud digestiva y para toda tu vida. ¿Quiénes podrían leer este libro? Podría leerlo cualquier persona que tenga ano. No hace falta ni que seas ni gay, ni médico, ni homosexual, ni, no sé, cualquier etiqueta. Este libro es para cualquier persona. No hace falta ser profesional de la salud ni tener conocimiento previo más que poder leer. Nada más. Por supuesto que si sos profesional de la salud y querés leerlo, son cosas que sí o sí tenés que conocer como médico o profesional de la salud y te van a sumar un montón. Por supuesto, no es un libro para quienes tienen una práctica anal, una estimulación anal, una relación anal. Pero sí trabajamos muchísimo con todos los conceptos de sexualidad con los cuales trabajo en el consultorio, con los que me he formado y con los que he aprendido que es necesario trabajar con una formación y con una mirada diversa, integral, y llevándote un montón de aspectos necesarios como una guía de autoexploración, como qué prácticas, qué posiciones son las más cómodas para vos, incluso hablando de los orgasmos anales. Y si no lo habías escuchado, te invito a que leas este libro. Por supuesto... Por supuesto, creo que uno de los conceptos, por qué me parece importante que la gente, o que vos que estás viendo ahí en tu casa, quieras tener este libro, porque siento que es algo que yo no tuve. Viste que fuimos educados un poco para el culo. Hay muchas cosas que las fuimos aprendiendo para el culo y a mí me parecía importantísimo que vos te puedas encontrar en estas páginas, diciendo a mí me pasó esto, yo sentía esto. Como que sea ahí como un lugar donde un material de búsqueda, ¿viste? Como cuando eras chico y te tenías que buscar una enciclopedia, un manual, y decías, bueno, acá lo busco en tal página, bueno,
que te lo puedas revisar, que lo puedas escribir, que hagas anotaciones, que incluso sea, bueno, voy al médico, tengo esta duda, mira, lo leí en este libro. Como que me gustaría que el día de mañana eso sea como algo que quede y me parece que algo interesante que este libro pueda dejarte. ¿Cómo llego a este libro? ¿Tenías ganas de escribir un libro? La verdad que nunca me lo había planteado en mi vida. Vieron que dicen donar un órgano, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, nunca me anoté esa lista, nunca fue un sueño a cumplir, pero sí desde el momento en que lo empecé a ver en las consultas dije, wow, esto hace falta que esté en algún lado. Entonces, cuando los empezó a crear en mi cabeza hace varios años, lo empecé a trabajar, empecé a anotar muchísimas cosas y empecé a escribir. Cuando tenía unos pequeños ratitos escribía en algún viaje, en algún lugar, en una sala de espera o cuando tenía un tiempo me ponía a escribir. De así se fue formando este libro, por supuesto que con el apoyo editorial y con mi editora que es Caro Di Vela, la cual me pareció una grosa, una genia porque tenía la mirada que yo necesitaba sobre este libro. Me fui guiando, me fue acompañando sobre qué cosas eran, cómo organizar todas las cosas que yo tenía en la cabeza, porque quienes me conocen saben que a veces tengo millones de ideas en la cabeza, pero de alguna forma hay que coordinarlas y formarlas en un libro. Entonces, importantísimo, cuando armamos el índice y dije, wow, tenemos un montón de temas. Y me fue pasando durante el proceso de escritura. Quienes me siguen en las redes pudieron ver que durante todo el tiempo yo fui compartiendo, porque aparte no es que tenía demasiado tiempo, entonces trataba, en un momento yo me había imaginado que escribir un libro iba a ser, no sé, flashé como que me podía ir a un hotel un mes y quedarme ahí todo un mes escribiendo y me imaginé una cosa así muy romántica y de película. La realidad es que terminé escribiendo en cualquier lado, en un café, antes de entrar al gimnasio, yendo a algún lugar, entre paciente y paciente. Cuando alguien faltaba, bueno, me ponía a escribir, yendo a algún lugar. Entonces eso primero fue algo que mi expectativa realidad del proceso de escritura fue absolutamente diferente. Ni hablar de que desde que firmamos el contrato con la editorial hasta que llegó la fecha del deadline, cuando había que entregar el primer manuscrito, ni te digo lo que fue, porque ahí sentí como que me volví a la época de la facultad cuando se venía una fecha de parcial o de final. Ahí realmente como que me corrieron las horas. Obviamente soy muy procrastinador porque hago muchas cosas. Entonces cuando tuve el primer deadline de Caro, ahí fue como que bueno, ok, listo. Esto se termina, hay que ponerle un punto final. Y me fue pasando de que primero al principio creía que nunca iba a llegar, sentía que nada de lo que escribía llenaba las hojas. Eso es 100% real. Y en un momento cuando empecé a releer, porque lo releí 35 millones de veces, cuando empecé a leer digo, ¿en qué momento escribí esto? Claro, pasaba tanto el tiempo que después a veces te bajaban ideas o escribías en distintos momentos o fui agarrando los capítulos, los iba avanzando, los iba terminando a medida que iba teniendo más tiempo, pero no hice un capítulo y lo terminé, un capítulo y lo terminé. Entonces, claro, después en el proceso final era como, wow, ¿cuándo escribí esto? A mí me pasaba de que me gustaba lo que estaba leyendo, con lo cual mucho más contento me dejaba. Por supuesto que cuando llegó el proceso de cierre, el manuscrito, me reenfermé, mis emociones se fueron al tacho, encima nació mi sobrina, estaba muy emocionado. Fue un año de mucha vivencia, mucha emoción. Me pasa ahora, incluso grabando este video, de que estoy muy contento, muy atravesado por tener la posibilidad de contarles a ustedes, porque primero, esta comunidad llega a un montón de personas. El libro está disponible en formato físico y en formato ebook. Les vamos a dejar acá abajo en las descripciones cómo acceder a él. Y me pasó que se me empezaron a cruzar un montón de cosas. Por ejemplo, cuando era muy chico, mi vieja que me enseñó a leer y escribir, mi mamá fue maestra de primer grado durante 25 años y yo aprendí a leer de muy chiquito y tengo muchísimas imágenes intentando leer y escribir cuando obviamente apenas tenía que ir al jardín. Entonces estuve mucho tiempo acompañado de muchas cosas docentes y de educación y creo que eso un poco marcó lo que era mi vida en la formación profesional. Y nada, agradecerles a todos ustedes, porque en realidad esto surge porque hay voces que te hablan, voces que te cuentan, personas que te escuchan, personas que te piden, que te hacen consultas. Creo que no existe este libro sin una comunidad tan fiel como son ustedes, que día tras día me llenan de anécdotas, de momentos, me incentivan a formarme, a estudiar, a explorar, a saber más, a desmitificar, a yo mismo cuestionarme muchas cosas, porque muchas cosas fui cambiando mi parecer. Fui formándome a medida que fue pasando el tiempo y distintas cosas fueron cambiando. Así que estoy muy feliz de que haya llegado este libro. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Primero que nada le vamos a dar un aplauso a Lucas.
por haber venido, haberse tomado el tiempo. En un día jueves, los embajadores del culo serían ustedes. Ese fue su debut, o sea, no hubo un debut chiquito, hubo un debut en la Feria del Libro. O sea, jamás me hubiera imaginado en la Feria del Libro de Buenos Aires presentar un libro. Una sala que estaba colmada, porque aparte una de las cosas importantísimas es que este libro cuenta con el prólogo de Franco Torquia. Franco, además de ser un gran escritor y un gran periodista, tiene una mirada muy picante, muy ácida, con una forma de decir y de escribir que la verdad me encanta. Y cuando le propusimos hacer el prólogo, aceptó de una, estuvo muy contento. Y la verdad que cuando lean este libro y vean el prólogo de Franco, van a decir, era el prólogo que necesitaba este libro, porque realmente te inspira a decir, tengo que leer este libro. Y otra de las cosas que sucedieron en la feria, por supuesto que el evento estuvo buenísimo. Estaba Franco Torquia de la mesa, Caro Di Vera, nuestra editora, Vero Lorca, que aportó un toque de humor con una charla y un cuento que estuvo buenísimo. Estaba toda mi familia, me re emocioné. Había gente que labura conmigo en lo cotidiano. Tuvieron mi gente más cercana, pero también hay muchas personas que no conocía. Y eso fue muy loco porque después en la firma, hicimos firma de libros. Y la gente que vino al stand me decía, yo vengo porque quiero leer lo que vos contás. Entonces eso para mí fue muy movilizante y la realidad es que creer que ese fenómeno se sucede es algo increíble. También me di cuenta que no bastaba solo con escribir un libro, sino que ahora el libro hay que llevarlo como una bandera. Y ese día de la feria dije, bueno, ustedes van a ser los embajadores de este libro. Cuando la gente agarra el libro todavía da vergüenza, o sea, lo miran y dicen, uy, para el culo, lo sueltan, como pasaba antes cuando eras más chico y no sé, alguien agarraba una revista No Por o agarraban una revista de adultos, algo como si fuera algo malo. Y es un libro, es contenido educativo, es accesible, entonces todavía siento que nos queda un gran trabajo para que ustedes puedan conocerlo, para que se animen, para que nada, lo lean, lo compartan, lo pasen de mano en mano, lo vaya de casa en casa, de familia en familia, no sé. Siento que está buenísimo. Ojalá podamos recorrer todas las partes del mundo con este libro, llevándolo a todas partes, a todas las ferias del libro de donde nos llamen, iremos. Así que bueno, esto es Para el Culo de Editorial Galerna, un libro de educación anal. Lo pueden encontrar en formato digital y en formato físico. Les vamos a dejar todo en descripciones sobre cómo acceder a él para que lo puedan leer en todas partes. Si lo leyeron, me gustaría que me cuenten qué les pareció, si lo van a ver, si les interesa, cómo acceder, nos pueden contactar. Buscamos la forma de que te llegue. Así que nada, agradecer, estoy muy feliz, gracias a todo el equipo que hace el aguante a este canal. Ustedes no lo ven, pero esto es un equipo enorme, Juan, Dami, un montón de gente que laburan para que salgamos en estos sets increíbles, para que vean esta edición que está espectacular, que nos ponen todas estas frases acá arriba divinas, los aplausos, los ruidos, no saben lo que es. Se labura muchísimo, estamos súper contentos, así que te invito a que leas este libro porque es para vos. Para el Culo es para vos. Nos vemos.